saludamos aquí en Sapiens a un buen amigo, ponente del Congreso Sapiens de la edición 2019, Willy M. Olsen. Willy, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Pues fantástico, Ferran. Muchísimas gracias por estar en tu programa, que me encanta, la verdad. Es una labor maravillosa. Willy, tenemos noticias tuyas porque has escrito un nuevo libro titulado La firma de Dios. Exacto. No dejas de sorprendernos cada vez. La firma de Dios con el subtítulo La prueba de que existe un creador. Pues el universo es tuyo. Explícanos, ¿cómo surge la idea de adentrarte en algo que bueno, es la pregunta y la respuesta de la humanidad, ¿no? Si existe algo o alguien que creó lo que somos ahora en día. Pues mira, esto es fruto de una investigación, como ya conté durante el Congreso también, de muchos años, en la que descubrí realmente que había una matriz de números que es el nombre de Dios. Entonces, ya hace años me empecé a plantear que esto lo quería contar y compartir, y fue cuando me embarqué en escribir una novela histórica que se llama Los versos de Pandora, donde se acaba revelando y contando un poco esto. ¿Pero qué pasaba con la novela? Pues que la gente se enganchaba con la propia historia de la novela, y cuando llegaba al descubrimiento pues pasaba por él como de forma demasiado rápido, porque pues estaban llevados por la propia trama que planteaba la novela, los personajes y muchas otras cosas que se contaban alrededor. Y ahí fue cuando decidí contar esto, todo este descubrimiento de la matriz del nombre de Dios, de una forma divulgativa, amena, y sobre todo contar solo eso. Entonces, La firma de Dios es un libro cortito, ameno, que se enfoca en contar esto. Entonces, claro, ¿por qué la firma de Dios? Porque si realmente, pues como todos los artistas, podemos decir que este universo en el que vivimos es una obra de arte, porque lo es. El ser humano es una obra de arte en sí mismo, la vida lo es también. Entonces, pues como todo artista que se precie, tenía sentido, ¿no?, de encontrar de alguna manera esa firma. Y esa firma es este nombre de Dios que es inherente a toda esta realidad que vivimos. Entonces, ¿cómo se podría transcribir o cómo podría estar esa firma? Obviamente no se puede ubicar en un lugar físico ni en un momento del tiempo, no se puede ubicar en cosas tan universales como sería la propia biología, porque nuestra biología es muy propia nuestra, pero no sabemos si en algún otro confín del universo hay otros seres que comparten otras estructuras biológicas, incluso con algunas otras reglas, ¿no? Entonces, al final, el verdadero común denominador, el único lenguaje en el que podría estar esto reflejado de una forma completamente universal y atemporal, son los números. Pero no los números entendidos como una ecuación de la física o como algo complejo de resolver. De hecho, las relaciones de los números que plantea esta matriz no son simplemente de pura aritmética, son relaciones muy curiosas, muy interesantes, que permiten, o sea, es casi como una poesía, ¿no? Pues estudias sus armonías, cómo se reflejan unos en otros, sus simetrías, lo que suman entre ellos. O sea, hay muchas maneras de interpretarlos, la cantidad que representan, y es muy interesante porque cada una de esas interpretaciones nos lleva a entender cosas completamente distintas. Desde las bases de toda nuestra cultura, que eso es una cosa que también toco en la novela de Los versos de Pandora, por eso era una novela histórica, pero en La firma de Dios he podido traer ese conocimiento, digamos, al momento más actual. Entonces hay cosas muy peculiares, como por ejemplo el ADN.
¿por qué se codifica de la forma que se codifica? Porque sabemos qué es el ADN, sabemos cómo funciona el ADN, hemos incluso mapeado todas las secuencias genéticas y todos los genes, pero ¿por qué justo se combinan? O sea, son dos pares de bases nitrogenadas las que se combinan 2 con 2 y van montando pues todas las cadenas de nucleótidos. ¿Por qué los nucleótidos son siempre tríos de estos pares de nucleótidos? ¿Por qué esos aminoácidos esenciales se combinan justo y son 64 combinaciones? O sea, pues es curioso, si se observa la matriz, es muy interesante porque la matriz justo es de 64, o sea, de 8 por 8, ¿no? Luego, a ver, esto contado así con gestos y, y explicándolo, pues igual no es tan ilustrativo, ¿no? Hombre, luego, por otro lado... Recomendamos leer el libro, evidentemente. No nos lo expliques todo, pero danos una buena... No, yo explico todo lo que pueda explicar, yo lo explico, ¿vale? O sea que, entonces, la matriz, además, es completamente como si fuesen dos bases enganchadas, es decir, en una esquina y en otra están son todos iguales, como si simétricos, y luego la otra esquina es igual, entonces como imitando esas 4 bases nitrogenadas que solo se pueden corresponder con su equivalente, ¿no? Luego la parte de los tripletes también es muy curiosa porque justo las líneas tercera y sexta de la matriz, que siempre son 3, 6, 9, 3, 6, 9 y viceversa, la otra línea sería como al revés. Y es interesante porque esas líneas que de alguna manera nos están explicando cómo son estos tripletes, corresponden cabalísticamente al ser humano, al hombre, porque la suma de todos esos números es 45. Entonces, hay una barbaridad de cosas tan distintas, pero además tan distintas, que de repente encajan muy bien en toda esta matriz de números, que es... Willy, estamos casi a punto de descubrir que más allá de reacciones bioquímicas, de reacciones en que interviene la biología, hay una matemática muy precisa, muy concreta, camuflada en nuestro código. Más que una matemática, yo lo que diría es que hay una estructura que ordena cómo tienen que ocurrir las cosas, ¿vale? No es tanto una matemática como que al final pues es una fórmula de estas de la física que establece pues que la energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado o la fuerza es la masa por la aceleración o este tipo de cosas, sino es más bien como una estructura que ordena cómo tienen que ser las cosas. Y además, lo encaja con mucha precisión, pero a su vez, por ejemplo, por decirte una cosa, es muy interesante. El corazón de esta matriz, que serían 4 números, que es el 72, y el 27, que es el inverso del 72, ¿no? Entonces, fíjate qué cosas tan interesantes. El 72, en la Cábala, el nombre de Dios famoso, el Yahvé, tetragramatón, este nombre de las 4 letras, las letras suman 72, ¿vale? Bueno, realmente suman 26, que 26 es 2 más 6, 8, y la matriz es de 8 por 8. Pero realmente la Cábala dice que es que el nombre de Dios primero se pronuncia una letra, luego 2, 3, 4, así como montando la famosa pirámide esta,
y eso es lo que suma 72. Es interesante que el versículo 26 del Génesis 26, que he comentado antes, es el que dice que Dios nos creó a imagen y semejanza, ¿no? Creó al ser humano a imagen y semejanza. Pero el versículo 27, que es justo el inverso del 72, que es el número de Dios, dice, Dios creó al hombre a imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios lo creó. Es decir, vuelve a repetir la frase, pero dicha del revés. Sí. El versículo 27. Ahora bien, fíjate cómo se riza ya el rizo. La diferencia entre 27 y 72 es 45, el número que se le atribuye al ser humano. Vaya. Pero es que ahora ya es más fuerte todavía. Si tú multiplicas 45 por phi, que es el número famoso, el número dorado, o la proporción aura, que es 1.61 no sé qué, redondeando es 1.6, pues 45 por phi, por 1.6, es 72. Vaya. Con lo cual, esos 4 números que aparentemente están ahí con inocencia, fíjate, solo eso, todo lo que componen entre sí. Pero es que es incluso más interesante. Eso es combinando el 27 y el 72 que nos acaba llevando a phi. Pero si solo coges 3 de esos números, por ejemplo, el 22 y el 7, pues la fracción 22,7 es la primera fracción que más se acerca a describir pi, que es otro de los números clave de las matemáticas. Hay 3 números claves en las matemáticas constantes que se llaman, que son phi, que es un número que es un patrón que estructura muchísimas cosas en la naturaleza, en las espirales, el propio cuerpo humano, una barbaridad. Sí, está en todas partes, prácticamente. Y que es lo que permite, o sea, es el número que realmente refleja, hace que la geometría pase de ser polígonos a un círculo. Todas las curvas, todos los círculos, toda la geometría se ordena en función de pi. Y la fracción que más se acerca, porque es curioso porque los 3 números que voy a comentar, que son phi, pi y e, son números irracionales, es decir, que tienen infinitos decimales y nunca se pueden calcular del todo, ¿vale? Ahora entraremos a una cosa curiosa de los números irracionales. Entonces, pi sería 22 entre 7, lo más cercano a pi. Luego ya hay que empezar a hacer fracciones gigantescas para aproximarse a algo más. Y el número e, que es un número que solo conocen los matemáticos, no es tan conocido entre nosotros, el resto de las personas, es la constante que permite el cálculo, desde las integrales, las derivadas, sirve para calcular una infinidad de cosas. Y justo el número e es 2,7. Entonces, bueno, o sea, esto es solo por contarte unas pocas curiosidades, eso en el centro de la fórmula, ¿no? Willy, ¿tú crees que las leyes de la física y los números, las matemáticas, están milimétricamente ajustadas para crear un universo para que la vida sea posible? Totalmente. Pero vamos, esto no es algo que digo yo, sino que es algo que se conoce como el principio antrópico o también la teoría del universo afinado, porque es muy curioso que una variación ínfima en las fuerzas que rigen el universo haría imposible que la vida existiese. O que incluso, que de hecho, no solo que la vida existiese, sino que el propio universo, tal y como lo conocemos, existiese, ¿no? Entonces, aquí recordando un poco la imagen de Miguel Ángel Buonarroti en la Capilla Sixtina, ¿qué opinas? ¿Que todo se crea en base a estas leyes físicas? Y si hay leyes físicas, alguien las ha tenido que establecer para que haya correcto. vida.
Claro, Entonces, eso es, o sea, fíjate solo la Tierra, ¿vale? El planeta Tierra, que realmente es una gigantesca... Si tú tuvieses que mandar algo a través del confín del universo, la mejor manera de hacerlo sería crear una nave espacial, que realmente nuestro planeta es una nave espacial. O sea, viajamos además a unas velocidades vertiginosas por el universo. Pero es que la Tierra se encuentra en una franja muy delicada en la que permite que el agua sea líquida. Que el agua sea líquida es fundamental para la vida, porque le da esa fluidez suficiente para que pueda ocurrir la vida y es el medio, además de las teorías que dicen que el agua realmente es un medio que acumula información, pero sin agua la vida no podría ser como es. Y si la Tierra estuviese un poquito más cerca del Sol o más lejos, no habría agua, se habría evaporado o habría desaparecido. Pero es que no solo eso, si la Tierra no tuviese la Tierra, o sea, la Luna estabiliza el propio bamboleo de la Tierra. Si no, la Tierra pegaría unos bamboleos de vez en cuando que generarían tales cambios a nivel geológico y atmosférico que arrasarían la vida, ¿vale? La propia estructura de los planetas, y esto pues casi tiene mucha relación con la mitología, ¿no? Que los griegos atribuían a los planetas que eran dioses. Pues si no llegamos a tener estos planetas gigantes como son Júpiter y Saturno, la Tierra habría sido completamente a lo mejor destrozada por meteoritos y por otros cuerpos celestes, asteroides o lo que sea. De hecho, incluso se considera que la Luna es resultado de un meteorito gigante que se choca con un planeta, que sería la Tierra. Ese meteorito se queda casi como entra a formar parte del núcleo de la Tierra y como resultado se escupe un trozo del planeta. Es como cuando le pegas un golpetazo a una pelota de billar, pero en este caso la bola que golpea se acaba asimilando a la otra y de la otra sale un trozo despedido que sería la propia Luna, ¿no? Bueno, pues que tengamos dos planetas gigantescos como son Júpiter y Saturno orbitando en el exterior del sistema solar, permite que cualquier cosa que venga del espacio, en lugar de chocarse con nosotros, se van a chocar con ellos. Van a quedar capturados por su campo gravitatorio. y Willy, por ejemplo, vamos a ver, estos grandes sabios que ha habido en la historia, Buda, Zaratustra, Lao Tse, Confucio, el gran Pitágoras formado en las escuelas místicas de Egipto, y vamos más allá, la astrología, la cábala, todo esto, estas personas y estos conceptos, este conocimiento, ¿tú crees que surge porque sí en determinados lugares, en determinadas personas, o hay algo más que podamos descubrir a través de tu libro? Bueno, yo justo precisamente todos estos personajes de los que mencionas los abordo con mucha más profundidad en la novela de los versos de Pandora. Porque ahí incluso me aventuro a recrear cuál fue el proceso mental e interior que les llevó a las conclusiones que ellos exponen, ¿no? En mi opinión, todo lo que exponen todos estos personajes, desde Confucio, Pitágoras, a Lao Tse, la astrología y tantas cosas, es resultado de sintonizar con esta matriz que estoy contando, sintonizar con ella e interpretarla de una manera. Cuando uno la interpreta
de esa manera particular, le encajan las piezas para justificar cuál es la estructura, por ejemplo, del I Ching, o del Tao, o de la propia, los signos del zodíaco, la astrología, de la tetracis pitagórica. O sea, es que es una tremenda cantidad de cosas, pero no solo eso, sino, como he comentado también, el propio ADN humano, las constantes que rigen las matemáticas y la naturaleza, la geometría. Y una cosa que he conseguido yo dilucidar del estudio de esta matriz de números es la importancia del propio ser humano. O sea, nosotros no estamos aquí por casualidad, sino que estamos aquí con un propósito, ¿vale? Y esta matriz que me ha permitido incluso entender cuál es el sentido, el significado de los propios números, que además de ser cantidades, pues también pues constituirían como un poco la semántica de la creación, pues interpretando esa famosa línea que te decía del ser humano, nos viene a decir que el ser humano es resultado de la combinación de tres partes, que serían el cuerpo, la mente y el espíritu, y que tenemos la función de que estas tres partes evolucionen en equilibrio. De nada vale solo que evolucione el espíritu, o solo la mente, o solo el cuerpo. Tienen que evolucionar las tres en equilibrio. Y de alguna manera nuestra conciencia es lo que aúna e integra ese equilibrio. Pero es que va más. O sea, nuestro papel en la vida es materializar este equilibrio interior en el mundo, es decir, con nuestra presencia, con lo que hacemos, con cómo nosotros impactamos a nuestro alrededor, estamos contribuyendo al desarrollo de la vida y al equilibrio de otras personas. Y eso es lo que cada uno de nosotros va a dejar a nuestro paso por este mundo. Lo que vamos a dejar es eso. ¿Cuál es la consecuencia de lo que hemos hecho en este mundo? Y lo que hemos logrado no es acumular mucho más dinero o menos dinero. Es el impacto que hemos creado en nuestro mundo, en los seres que nos rodean, obviamente las personas, pero no solo las personas, sino todo, ¿no? Entonces, ese equilibrio interior nuestro, con nuestro propio ejemplo, tenemos que permitir que ayude al equilibrio global o al equilibrio de lo que nos rodea. Te pongo una Y imagen, eso de alguna manera... Sí. Te pongo una imagen que a mí me fascina, que es, bueno, pues depende cómo la miras, ves que la realidad tiene muchos ángulos, muchos planos y muchas posibilidades. Total, es fascinante, sí. En tu libro nos permite dar un poco o mucha pista sobre la realidad en la que pues, vive el 99,9% de los millones de habitantes del planeta y deja abierta la puerta a estas personas que pueden ver otras realidades. Me refiero a los oráculos. Los oráculos, ya sabes que desde tiempos ancestrales hasta hoy día grandes mandatarios son consultados. ¿Por qué? ¿Qué hay aquí? Cuéntanos. Bueno, es que la estructura de los propios oráculos, o sea, igual que antes hablábamos de estos sabios de la antigüedad, pero la estructura de algunos de los oráculos, sobre todo podríamos decir que el I Ching, la astrología y el propio tarot, que al final el tarot es como una interpretación en cartas de los senderos de la cábala y de los 4 elementos, también están estructurados en función de esta matriz. Entonces, si están estructurados en función de algo que realmente es lo que acaba ordenando o armonizando qué ocurre en el universo, y uno puede sintonizar con eso, pues es posible que
pues que le funcionen, ¿no? Ahora bien, en mi opinión, el problema de los oráculos, o sea, yo creo que a ti te habrá pasado, ¿no? Y conocerás mucha gente que le ha pasado, que han conseguido predicciones o mensajes absolutamente certeros y de una precisión que va mucho más allá de la casualidad, de una simple adivinación, de un, bueno, apuntando para allá, no, cosas absolutamente certeras. Y eso pasa. El problema con los oráculos es que hay mucha gente que se engancha a los oráculos como para que sean ellos los que que vayan tomando las decisiones en su vida. Y cuando eso pasa, los oráculos dejan de funcionar. Los oráculos son como esas señales que si uno, por ejemplo, imagínate que vas a hacer el Camino de Santiago, pues de vez en cuando llegas a algún cruce o cuando llegas a algún momento, pues esa pequeña señal que te dice, oye, es el camino de la derecha o es el camino de la izquierda, si quieres seguir haciendo el Camino de Santiago, ¿no? Y es así. Pero no podemos entender los oráculos como algo que tome las decisiones por nosotros. Supongo que hablábamos de estos grandes sabios, pero creo que tendríamos que dedicar al menos un momentito a través de tu libro, La firma de Dios, si Galileo Galilei, ¿tú crees que, bueno, pues tenía de alguna manera razón cuando decía que las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito, podríamos decir, el universo, si no recuerdo mal? Es lo que comentaba al principio, ¿eh? No solo Galileo, por ejemplo, Pitágoras consideraba que la esencia del universo estaba en los números, no estaba en ningún otro sitio. Como he comentado antes, realmente los números son el único lenguaje universal, el único lenguaje que está más allá de ningún tipo de interpretación y que van a ser exactamente igual, ya sea en la Tierra, en el otro confín del universo o incluso dentro de un agujero negro. Los números seguirán siendo siempre los números. Y por eso tiene mucho sentido que esta matriz se exprese con los números. Si quieres, damos para que la gente pueda ver la matriz, que se metan en la web que he hecho. Uh-huh. Y ahí pueden ver la matriz y ver de lo que estamos hablando. Entonces la web es firmadedios.info. Y allí hay la matriz. Ahí la van a ver porque van a poder ver, pues, digamos, visualmente de qué hablamos, porque si no es complicado, ¿no? A veces cuando estás hablando de cosas que suenan tan abstractas, no dejan de ser interesantes, pero sí es bueno verlo. Es que con la información que a veces nos llega, porque la imaginamos, o creemos que la imaginamos, porque la intuimos, o porque por una causalidad se oye en una entrevista, como por ejemplo con el amigo William E. Olsen, investigador de muchos años. Nada es porque sí. Entonces ya indagas, ya empiezas a juntar las piezas de puzzle para algo. ¿Tú crees que lo que sucede en la vida es porque sí, lo creamos nosotros, o es un azar de estos que, bueno, pues suceden, que van y vienen cosas y hay como carambolas, o no? Bueno, a ver, es que haces unas preguntas tú que dan para... Pero, no, pero bien hechas, bien hechas están, porque realmente al final es lo interesante. A ver, se conjugan varios elementos. Por un lado tenemos, o sea, los seres humanos nacemos con dos grandes capacidades. Por un lado tenemos nuestro libre albedrío. Podemos decidir dentro de los condicionantes que luego afectan nuestras vidas, pero nosotros sí tenemos ese libre albedrío.
por otro lado, tenemos esa capacidad, o sea, somos seres a imagen y semejanza de Dios, no en el sentido de que nos parezcamos físicamente, sino que compartimos la capacidad de crear. Y esa capacidad de crear, pues obviamente, a una escala distinta. Es decir, Dios ha creado el universo, ha creado la vida, y nosotros podemos crear a nuestro alrededor, dentro de nuestra capacidad o nuestra potencia como seres espirituales o como seres humanos, pues a donde lleguemos, ¿no? Entonces, y también otro factor que es importante, que esto ya entraríamos en otro debate, pero lo cierto es que nosotros venimos a este mundo, nacemos a la vida con un absoluto olvido o desconexión de cuál puede ser pues esa realidad más allá o esa metafísica o ese mundo espiritual. Y está en nuestro libre albedrío decidir hasta qué punto escuchamos, sintonizamos con eso que está en nuestro interior, que si lo tenemos que escuchar dentro de nosotros, o simplemente pues, nos dedicamos a dejarnos vapulear por los acontecimientos y circunstancias, que son muchas, y por las tentaciones también que nos presenta la vida en todo momento. Y entonces, esto cuando lo agitas, este cóctel de estos elementos, pues salen infinitas combinaciones, que son los infinitos seres humanos que habitamos este planeta. Willy, yo estoy convencido que nada sucede porque sí. Y tu libro es una herramienta como en tus otros trabajos muy importante para los que no buscan la verdad, sino buscan su verdad para entender lo Exacto. que parece, lo que acontece. Las típicas preguntas que siempre se han hecho muchas personas, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Pues esto tiene respuesta. Tanta respuesta que déjame que yo las señales desde chiquitín, bueno, algunas se me pasan desapercibidas, lo reconozco, pero otras me tengo que parar y decir, Ferran, párate 10 segundos, cuenta hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para entender lo que sucede. Willy, y dentro de estos 10 segundos que yo me doy varias veces al día, como mínimo una, es para poner atención. Detrás tuyo, los libros se han inclinado hacia un lado y han dejado uno detrás tuyo, ¿sí? Ajá. Los libros se han inclinado de una manera y hay uno que parece como si dice, oye, te voy a dar un mensaje. Este. ¿Cuál es? Mira, este es un libro que se llama Life 3.0, que lo compré en Nueva York hace poco, que es cómo ser humano en una era de inteligencia artificial. Qué interesante. Pero no me lo he terminado de leer, ¿eh? Lo tengo aquí. Esos son los libros pendientes de procesar. Las mentes inquietas, curiosas, creativas que buscan, seguro que les habrán dado con esto también otra pista para entender qué deben hacer o qué deberían hacer. Willy M. Olsen, espero que como siempre tu libro, la firma de Dios que lo tenemos aquí, la prueba de que existe un creador, el resultado final, la conclusión final la dejamos para los lectores de la editorial Colima Books, que siempre apuesta por grandes autores, grandes investigadores, y esto pues también es de agradecer. Que sea un éxito como siempre, pero un éxito para enriquecimiento personal de los lectores, que no son pocos. Sí, bueno, el objetivo, cuando tú dices un éxito, realmente el objetivo de todo esto es compartir un conocimiento que es algo distinto de lo habitual, que invite a reflexionar, no solo a nivel mental, sino a reflexionar a todos los niveles que queramos
que nos invite a abordar la realidad de otra manera y dentro de esa realidad a nosotros mismos, ¿no? Y tanto Y que que sí. cada uno sintonice con lo que le aporte. Ni más ni menos. Willy, como siempre, un placer tenerte con nosotros aquí en Sapiens. Muchas gracias. Y Un amigos y abrazo muy amigas, fuerte. de lo que nos ha explicado Willy, que no es tarea fácil, pero está muy bien explicado en el libro, como siempre, queremos que de la firma de Dios, la prueba de que existe un creador, saquéis vuestras propias conclusiones. Muchas gracias. Hasta luego.